personas se motivan y siguen cuando han sentido un bienestar. Eso es verdad. Pero cuando hay un trastorno, ya sea un trastorno de la conducta alimentaria, una depresión, un Mm. trastorno de pánico, el cerebro no tiene los químicos necesarios para experimentar ese bienestar. Y es súper importante el punto que tú dijiste, porque ahí es donde se necesita un otro, o sea, ir de la mano con alguien que te Claro. acompañe y te ayude y te tire hasta que tu cerebro y tu cuerpo puedan experimentar ese bienestar. Que Es- tú sabes, ¿no es cierto? Nuestra mente se conecta Sí, no 20, aguanta 25 más. minutos y se va. Sí. Ya, vamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Artesanos de nuestra Salud. Ustedes ya saben que es una conversación amena, profunda, distendida, reflexiva en tiempos tan poco reflexivos, ¿no es cierto? Y tan acelerados que habitamos esta modernidad líquida. El día de hoy tengo el placer, recién estaba conversando con ella, de conversar con Pilar del Río, médico, psiquiatra, tiene distintos diplomados, entre ellos psicofarmacología, psiquiatría biológica, que me parece fantástico ese nombre, ¿no es cierto?, compuesto, distintas pasantías en universidades en España, en Australia, en trastornos alimentarios y otras cosas más. Y yo digo, agrego divulgadora, ¿no es cierto? Para mí eres una divulgadora. ¿Cómo estás, Pilar? Intento bien, pues muchas gracias por esta invitación. Y sí, tengo alma de docente. Me gusta mucho hacer clase y desde ahí llegué a las redes, como veníamos conversando en pandemia, con el fin de compartir lo que sea que uno va aprendiendo, que al que le pueda servir esté a disposición. Eso me importa mucho. Yo revisé hartas presentaciones tuyas y sí, pues eres bien pedagógica. Y eso es súper importante porque yo he tenido la posibilidad de conversar con hartos científicos, pero científicos duros ahí y científicas de mirar ahí todo el rato el microscopio, membranas, células, cascadas de señalización, etcétera. Pero el tema divulgativo no es fácil, pues, no es fácil algo tan complejo No. y también vivencia, ¿no es cierto?, de traspasarlo a otra persona. Así que desde ese punto de vista creo que tú lo cumples bastante bien y me gustó mucho lo que estuve revisando de ti. Gracias, Pollo. De hecho, eso es lo que puse en el Instagram. Es bien difícil definirse, sobre todo cuando uno ha tenido caminos tan diversos y finalmente opté por poner ahí también neurociencia para la vida, Sí, como pues. traer todo eso difícil en fácil y sobre todo aplicable, porque si no te sirve para tu vida cotidiana, ¿qué Es, sacamos? es, es súper interesante eso de las neurociencias, ¿no es cierto? Como dice aquí, tengo un libro el de Nazaret Castellanos, El espejo del cerebro, ya en uno de sus Precioso. párrafos, sí, es muy bueno, dice que la importancia de conocer el cerebro para mejorar nuestra vida, ¿no es cierto? Y no solamente desde el punto de vista estructural y saber dónde está el cerebro, sino un poquito más profundo y alejarnos de esa dualidad cartesiana, ¿no es cierto? En que esto era tan complejo, se lo dejamos a los curas, a la religión, nosotros nos hacemos cargo de lo físico, lo tangible. Qué importante es conocer esos aspectos, ¿no es cierto?, para poder eh, mejorar nuestra vida. Mm. Tal cual, y con herramientas prácticas y que podamos usar en lo que vemos en el día a día, oye, porque a veces en las redes, claro, hay muchas quizás frases de autoayuda o conocimiento, mucha información. Eso es lo que estaba pensando. Mucha información, pero ¿quién te ayuda a organizarla, jerarquizarla, a filtrarla? ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Así que sí, en ese sentido, para mí es un desafío interesante y una pasión también, poder traducir este puente que yo digo entre la ciencia y todo lo humano y lo cotidiano. Claro. Oye, Pilar, a qué le llamamos un trastorno alimentario? ¿Cómo lo podríamos definir? Ay, a ver, eh, bueno, Desde tú, tu experiencia, con la sí. gente que has trabajado. Mira, los trastornos en general se definen como desde lo que uno ve, desde aquellos signos visibles, pero que son reflejo de algún desequilibrio químico o de algún desbalance químico o biológico. Entonces, eso es lo primero que es súper importante entender cuando tú ves los criterios, como, a ver, yo cumplo un trastorno de la conducta Claro. alimentaria, sí o no, es como un poco el checklist de las cosas que tú tienes que ir a buscar que son visibles, pero ¿por qué dicen que todos son distintos finalmente los trastornos de la conducta alimentaria? Entonces yo te puedo dar ese checklist, pero un primer punto importante es entender que en cada persona es distinto
porque tú manifiestas las señales, ¿no? Que finalmente te avisan, oye, hay un desbalance importante, que hay algo que si yo no hago una acción, esto va de mal en peor y no se va a arreglar solo, porque hay un desequilibrio biológico. Y ese origen del trastorno es distinto en cada persona. Y eso es lo primero que es súper importante entender. Entonces, cuando tú hablas de un trastorno, cuando el tema de la comida, la relación con la comida o el tema del peso o de la imagen corporal ocupa casi todo tu día en tu cabeza, toda tu vida y tu día se estructura en torno al tema de la alimentación. Por ejemplo, te invitan a un cumpleaños y tú lo primero que piensas es, ¿a qué hora es? ¿Es hora de comida, hora de almuerzo? Tengo que ir con mis tuppers. O, pucha, no, qué lata, porque eso me va a angustiar. O quiénes van, cómo me estoy sintiendo hoy día conmigo, voy a poder ponerme algo que me sienta cómoda o no. Finalmente, todas tus decisiones, tú pierdes libertad. El tema de la Claro, comida o del peso estructura toda tu vida y todas tus decisiones. Entonces son pensamientos constantes al respecto y toma de decisiones en base a la comodidad o incomodidad que me provoca o el comer o el subir de peso o la distorsión de la imagen corporal, en el fondo. Entonces, el checklist tú lo puedes ver, está definido distinto en el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría Americana, en el CIE-10, que es el europeo. Ese checklist es fácil verlo, pero como concepto, tú desarrollas un trastorno cuando pierdes libertad, cuando todas tus claro, decisiones están basadas en el temor a subir de peso, o el temor a sentirme incómodo, o el temor a no tener que comer. Y desde ahí eso va estructurando tu vida y si eso es así, definitivamente hay algo que se desbalanceó, se desequilibró y a veces ese algo puede ser un desbalance en los químicos del cerebro, como veníamos hablando, pero aquí hay otro tema súper importante, Pollo, que es otra de las áreas que a mí me encanta, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. O sea, entender que el sistema nervioso central está en directa relación con el sistema endocrino o hormonal y con el sistema de defensa o inmunológico. Entonces, claro. en cualquiera de estas tres patitas puede haber un desequilibrio y que se manifiesta de esta misma forma. Por eso que los tratamientos no son iguales para todos. Súper interesante lo que tú estás diciendo, porque mientras tú hablabas, yo reflexionaba y pensaba y me acordaba de muchas y muchos alumnos que cuando recién comenzamos muchas veces, no sé, día lunes, y oye, es que el domingo tengo tal cosa. Yo, tranquilo, aquí y ahora, veremos qué pasa el domingo. O sea, no empieces a crear estos mapas conductuales, ¿no es cierto?, antes de tiempo. Relájate y veamos qué va a pasar el domingo, con tranquilidad. Efectivamente, lo que tú dices, ese check, el, está bien, bien organizado y uno puede entrar y de hecho yo algunos se los mando a algunos alumnos, pero lo interesante es que lo que tú dijiste, ¿qué hay detrás de aquello, no es cierto? ¿Qué desbalance tenemos de neurotransmisores, neurohormonas y qué conductas nosotros hemos llevado para que se exacerben o quizás se depriman? Dejando de lado un poquito el tema más biológico desde el punto de vista de los padres que elegimos, ¿no es cierto? Eh, y eso es súper importante, es cómo las conductas que yo voy realizando, la mayoría lamentablemente no conscientes, ¿no es cierto? Porque muchas veces, y también a mí me pasa, vamos a tomar una decisión desde el punto de vista del alimento y ni siquiera sabemos si tenemos hambre, si lo que estamos eligiendo es netamente por placer o porque realmente nos va a generar un bienestar desde el punto de vista palatable y también energético, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo en el mundo en que habitamos y más súper hiperconectado y con este tema de las redes sociales, que todo es consumo desde todo, ¿no es cierto? Y cómo ese consumo va también exacerbando esas conductas que al final, y tú te manejas muy bien en eso, tiene que ver con una adicción a, ¿no es cierto? Sí, y de hecho el libro de la Nazaret Castellanos que Mm, mencionabas antes habla mucho de esta desconexión que tenemos con el cuerpo y cómo la desconexión mente-cuerpo nos lleva a tomar decisiones en base a planificaciones o a una necesidad de control que está más bien en el mundo de las ideas o en el mundo de los conceptos, pero que si no se condice o si no es coherente con lo que está ocurriendo en el cuerpo ahora, nunca voy a lograr los efectos que yo quiero o el bienestar que busco, y eso empieza a generar cada vez más frustración. Entonces, lo que tú mencionabas, yo, más allá de que puede haber gente pensando ya,
yo busco, cumplo criterios para un trastorno de Mm. la conducta alimentaria, o sea, la idea o el temor de subir de peso o el pensar todo el día en comida realmente organiza mi vida y estructura mi vida y mis decisiones están tomadas en base a eso. Ok, cumplo los criterios. Pero qué complicado saber para mí si realmente estoy, cuál es mi desbalance en las hormonas, en el neurotransmisor. Esto normalmente es una mezcla de las tres, pero acá uno hay que ver por Mm. dónde parte. Entonces, un buen punto de partida es evaluar cuán conectado o desconectado estoy yo con mi propio cuerpo. ¿Te fijas? Y decir, ok, si yo quiero, por ejemplo, sentirme liviano, saludable o con energía, lo que hace la mayor cantidad de la gente es buscar en Instagram o pedirle a un personal trainer como tú que le diga, ¿qué tengo que hacer para estar con energía? ¿Te fijas? Y en ese momento empiezan obsesivamente a seguir pautas o normas Claro, que están en el mundo de las ideas o de la información, sin chequear si para mi cuerpo esta sugerencia o este consejo realmente me da energía. Y es ahí donde yo obtengo la información más importante para saber dónde está mi propio desbalance que me llevó a esta pérdida de libertad. Es en el ensayo-error. Muchas veces es lo claro, que más información nos da, como decir, chuta, es que yo seguí esto que decía y no tengo más energía o no logro sentirme más activo o lo que sea, y es como decir, no, pues porque estas pautas no son para todos y a tu cuerpo le puede estar pasando algo que no le estaba pasando a la persona que escribió las pautas para población general. claro. Sí. Yo siempre digo que somos el mejor sujeto de experimentación porque tenemos el laboratorio aquí mismo y lo llevamos a todos lados. De hecho, yo cuando, y sin el afán de hacer un spoiler, eh, muchas veces yo cuando trabajo con la gente les digo, mira, yo no te voy a mandar desde el punto de vista nutricional ninguna pauta. Lo que sí hacemos es que nos vamos a mover bajo este contexto por las siguientes razones. Y después estamos siempre conectados. Bueno, esa es mi metodología y tengo la posibilidad de trabajar. Entonces, se despiertan en la mañana, ¿cómo estamos? Bien, bueno, ¿cómo dormiste? Bien, primer check, listo. ¿Sientes hambre? Más o menos, de 1 a 10, 3. Bueno, eso todavía no es hambre. ¿Tenemos tiempo para movernos? Sí, nos movemos, listo. Eh, ¿Hambre? No, todavía no. ¿Tenemos posibilidades de retrasar esa, ese ir a buscar nutrientes? Sí, porque voy a estar en la casa, listo. Pollo son las 10:20, entonces estoy sintiendo hambre. De esa manera yo logro que ellos tengan esa conexión con ellos mismos. Esa Ahora, cosa. yo tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Yo sé que hay mucha gente que manda planes porque es su forma de trabajar, pero claro, puede funcionar 2, 3, 4 días, pero nuestro cerebro, ¿no es cierto?, no está aislado en una pieza, sino que tiene una interacción constante, continua, con todo un medio ambiente, con este aparatito, ¿no es cierto?, que nos dice, oye, tu cerebro social tiene que encajar en esto y tiene que ser de esta manera para ser aceptado seguramente, ese peso ideal, ese porcentaje de grasa ideal, que en realidad no tenemos idea qué significa, porque al final es un imaginario que nosotros tenemos, oye, yo quiero pesar tanto. Oye, si esto no es una carta del viejito vascuero. Y lo otro que tú tienes la posibilidad de hacer al acompañar a alguien así uno a uno, oye, y que Claro, haya un testigo escuchando también lo que te va pasando y cómo es que también podemos descubrir algunos cuerpos vienen muy estresados, incluso traumados, ¿no? De sus experiencias previas. Y a la gente se le olvida que a veces le pedimos pera al olmo al propio cuerpo, ¿no? Y al pobre cuerpo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú has tenido muy malas experiencias en tu historia, o estás en un momento muy estresante en la pega, o estás pasando por una situación familiar difícil, la sensación física de taquicardia, de tensión muscular, de alarma, de alerta de que algo está pasando, a veces ni siquiera es en relación con la comida, es otra cosa que está pasando y que el cuerpo se activa como sintiendo claro, amenaza, eso va a hacer que tu cuerpo necesite otras cosas para poder hacerte caso en tu meta, ¿no? Es como que a veces le pedimos al cuerpo que vaya contracorriente y se nos olvida que es mucho más fácil que si yo me doy cuenta que estoy invento, muy tenso, muy estresado, con síntomas de ansiedad, con el pecho apretado, con el corazón latiendo rápido, con muchas preocupaciones en la cabeza, quizás antes de por ejemplo, restringir o lo que sea, o dejar los carbos mm, cero carbo en vez de low carb o lo que sea, primero tengo que lograr que mi cuerpo se sienta tranquilo, que no sienta que claro, además de todo lo que está viviendo, yo lo estoy tratando como de matar, por así claro, decirlo, o de claro. estresar.
porque se nos olvida porque a veces lo que nosotros queremos, el cuerpo no puede. Y nos frustramos y nos enojamos con nosotros mismos, como, pucha, estoy haciendo todo el esfuerzo y no veo los resultados que quiero, pero es porque no me he preguntado qué necesita mi cuerpo para llegar a este estado ideal, en cuánto tiempo necesita hacerlo, con qué ayudas necesita hacerlo, sino que es como que le pedimos mucha presión y aquí cuando las cosas las hago a presión, con fuerza, muy rápido, se rompe. Esa inmediatez también, yo creo que eso juega bastante en contra de que la gente eh, en general busque su bienestar y que y yo, otra cosa que también repito, que no es que sea 3 meses, 6 meses, un año y van a recibir un diploma y listo, es un crecimiento, un camino constante, continuo para toda la vida. Si estoy realizando algo y me da un bienestar y mi cerebro ya aprendió de ese bienestar, por ejemplo, comía la torta entera, 2 litros de bebida y unas papas fritas, dormía mal, me hinchaba, etcétera, etcétera. Ya no como eso y me siento mejor. Bueno, tu cuerpo de alguna otra forma, ¿no es cierto?, está viviendo ese bienestar y que de alguna otra forma el cerebro también lo está aprendiendo y va a querer desear eso, se va a motivar y va a ir en busca de la acción, porque al final nuestro cerebro de alguna otra forma aprende para sobrevivir, eso fue, ¿no es cierto?, durante Eso miles y fue. millones de Ahora, años. tú ahí diste en un punto súper importante, que es que las personas se motivan y siguen cuando han sentido un bienestar. Eso es verdad. Pero cuando hay un trastorno, ya sea un trastorno en la conducta alimentaria, una depresión, un Mm, trastorno de pánico, el cerebro no tiene los químicos necesarios para experimentar ese bienestar. Y es súper importante el punto que tú dijiste, porque ahí es donde se necesita un otro, o sea, ir de la mano con alguien que te claro, acompañe y te ayude y te tire hasta que tu cerebro y tu cuerpo puedan experimentar ese bienestar. Por ejemplo, bueno, eh, yo creo que tú sabes el ejemplo más clásico es que uno no disfruta el gimnasio o el deporte hasta después de por lo menos 3 semanas, qué sé yo, pero también incluso ponte tú en las depresiones, las personas tienen que levantarse y vestirse para tener una mejoría. Pero te prometo que al principio les cuesta. Y con todos los comentarios diciéndole, pero ¿cómo no hay poder levantarte? claro, Pero qué claro, flojera, pero ponle voluntad. Es que es físico, es químico. De verdad no se pueden levantar. Y ahí es donde es súper importante que el terapeuta, que los que acompañamos como coach, asesor o lo que sea, podamos ser sensibles a esas señales, leerlas y acercarnos. Comienza donde estás, dice Pema Chodron, que es una monja budista que se la recomiendo, totalmente maravillosa, como trae la sabiduría oriental a Occidente. Ella siempre dice, comienza donde estás, o sea, primero en el aquí y el ahora. Escucha, ¿dónde estás? Ya, estoy en un estado en que no me puedo ni parar de la cama. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Usar lo que sí todavía puedes usar, tu voz, para claro, pedirle a alguien que venga, te ayude, te levante de la mano, te ayude a pararte de la cama por 3, 4, 5 días hasta que tu cuerpo efectivamente pueda sentir la capacidad de levantarse. Y en el caso del deporte o la alimentación, yo creo que es lo mismo. Cuando tú mencionabas por ejemplo, ya, ¿tienes hambre ahora? ¿Puedes esperar? Igual puede ser que una persona te diga, ¿sabes que no puedo esperar? Porque es verdad, no tengo hambre, pero estoy súper ansioso, súper angustiado. claro, Entonces ahí vamos manejando la dosis. Ok, ¿qué te dejaría tranquilo? No, comerme, no sé, pues, la mitad de este pancito con huevo que me está esperando, por lo menos, ahora, como para calmarme. Ok, pero vamos de una mascada, por ejemplo, y tú mascas una, traga, respira, ve qué te pasa, pero que la persona sienta que tiene el control y el manejo, porque también a mí siempre me alegan que cuando van a consultar a nutricionista, nutriólogo, psicólogo, psiquiatra por el tema del peso, lo primero que les dicen es, ya, pero tenéis que estar feliz como eres, acéptate como eres, no, y eso es lo más frustrante que sí, puede po, haber. sí. Es Entonces, como decir, como oye, no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás, tal cual. Y yo digo, claro, y el otro extremo es como decir, no, tienes que hacerlo y olvídate y con fuerza de Claro, voluntad. No, también es claro, el otro extremo. O sea, ¿dónde está el camino del medio? Que es lo que plantean claro. también desde el Y mindfulness y los neurocientíficos. Ese camino del medio está en decir, ok, ¿en qué punto estoy hoy día? ¿Cuál es el primer paso que yo puedo dar hacia mi meta? Y doy ese primer paso, o sea, es dividir las metas en metas chiquititas accesibles para tu cuerpo. claro, claro. Y alejarnos tanto de ese
de esa asociación pecaminosa que si no fui capaz, me autoflagelo, ¿no es cierto? Que es tan normal y que Claro. yo también lo veo tanto, ¿no es cierto? Que yo les digo, oye, todo es reflexión y aprendizaje.